Hoy no vamos a hablar de médicos ni con médicos. Hoy, muy buenas, bienvenidos. Vamos a hablar aquí en Diagnóstico de enfermeras y con enfermeras. Vamos a conocer cómo es su trabajo en función de dónde lo desempeñan, ya sea un hospital, un quirófano, una UCI o una consulta, qué papel tan importante juegan en nuestra salud y cuáles son sus problemas en la profesión. De todo ello hablamos con diferentes profesionales de la enfermería, entre ellos Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería. La situación que tenemos, por un lado está el déficit del número de enfermeros que salen anualmente formados de las universidades. Son 10.000 enfermeras egresadas anualmente de las universidades españolas. Es un número insuficiente. No damos para poder cubrir todas las que se jubilan y las necesidades que han ido surgiendo a lo largo de los años. Enseguida nos ponemos en manos de las enfermeras. Antes vamos a repasar la actualidad de la semana, como siempre, en menos de 3 minutos. La triple epidemia de gripe, COVID y bronquiolitis amenaza con poner a los hospitales europeos bajo grave presión en las próximas semanas. Así lo ha advertido el Centro Europeo de Control de Enfermedades, que ha notificado un comienzo temprano de la proliferación de 2 virus estacionales comunes hasta antes de la pandemia. De momento no hay niveles de epidemia, pero las alarmas se han encendido tras la proliferación de casos en las últimas fechas. Sin ir más lejos, esta misma semana un bebé de 3 meses falleció en el hospital de Salamanca a causa de una bronquiolitis. El 25% de las enfermeras de nuestro país desconoce si sus pacientes están correctamente vacunados al no poder acceder a los registros. El porcentaje se duplica si nos ceñimos a las enfermeras que desarrollan su trabajo en el ámbito privado, tanto en hospitales como residencias. Es el resultado de un estudio realizado por el Consejo General de Enfermería, que desvela además que otro 25% de estos profesionales sanitarios no dispone ni del lugar ni de los recursos adecuados para realizar una correcta administración de las vacunas. España es ahora mismo el único país de Europa con mascarilla obligatoria en el transporte público, desde taxis y trenes hasta autobuses y metro, pasando por los aviones. El Ministerio de Sanidad insiste en mantenerla hasta que los expertos no recomienden lo contrario, mientras que desde la Asociación de Líneas Aéreas se exige su fin porque entienden que supone una distorsión competitiva frente a aerolíneas extranjeras y resulta incomprensible, dicen, que en un vuelo de 12 horas solo haya que llevarla puesta en el momento en el que se accede al espacio aéreo español. Nosotros pensamos que en el resto de países del mundo también hay personas expertas y que se preocupan por la salud de los ciudadanos y que han determinado que ya no es necesario llevar mascarilla a bordo de las aeronaves, y no entendemos que España sea el único país en que eso sigue siendo así. En España hay casi 331.000 profesionales de la enfermería colegiados. Son un amplísimo colectivo que durante la pandemia sufrió como el que más. Obtuvo un reconocimiento social que probablemente no había tenido nunca, pero que no por ello deja de tener importantes problemas en su ámbito laboral. Hoy vamos a conocer de cerca cómo trabajan y cuáles son sus demandas. Para ello hablamos con varios de estos profesionales, entre ellos un enfermero con décadas de experiencia tanto asistencial como de gestión. Diego Ayuso ha sido director de enfermería de 7 hospitales de diferentes comunidades y desde hace 6 años es secretario general del Consejo General de Enfermería. Conoce como pocos esta profesión. Diego, ¿cómo definirías el estado actual de la profesión de enfermería? El estado actual es crítico. Yo digo, quizá puede ser una palabra que defina muy bien la situación que tenemos las enfermeras y enfermeros en España en este momento. Es una situación crítica porque, por un lado, hay un déficit enorme de enfermeras en el Sistema Nacional de Salud. Esa escasez de recursos viene de forma histórica, viene de atrás, ¿verdad? Y es muy importante que haya una planificación de recursos humanos, una planificación de profesionales sanitarios, en los cuales evidentemente haya una especial mirada para ver cómo podemos mejorar los ratios de enfermeras y enfermeros en nuestro país. Claro, pero
¿Esto se traslada, diríamos, al día a día de los enfermeros? ¿Hay cierto pesimismo en la profesión? Lo hay pesimismo en la profesión. Ahora mismo venimos también de pasar una situación de pandemia muy compleja, muy dura. La situación previa era ya difícil, es decir, ahora mismo no hay ninguna enfermera en paro. Todas las enfermeras están trabajando en sus puestos asistenciales, docentes o gestores, y en esta situación la pandemia ha sido un gran sobrecarga asistencial, ¿no? Hemos trabajado dando el 200, el 300% de la actividad profesional, dado que no había enfermeras suficientes para cubrir todas las necesidades que había a nivel de la población, y por lo tanto se reorganizaron los servicios, pero claro, fue mover recursos de un sitio para otro, es decir, para incrementar el número de enfermeras en los hospitales se tuvo que tirar de las enfermeras de atención primaria, por lo tanto el nivel primario fue duramente afectado, y esa situación a día de hoy, 2 años y pico después del inicio de pandemia, no ha mejorado. Claro, pero el problema de fondo de este déficit de profesionales es que no se forman suficientes o que muchos se van fuera de España buscando mejores condiciones. Es multifactorial. La situación que tenemos, por un lado está el déficit del número de enfermeros que salen anualmente formados de las universidades. Son 10.000 enfermeras egresadas anualmente de las universidades españolas. Es un número insuficiente. No damos para poder cubrir todas las que se jubilan y las necesidades que han ido surgiendo a lo largo de los años. Por lo tanto, el número de enfermeras que se forman en las universidades tiene que incrementarse. Pero además de eso, se suma de que las 10.000 que egresan, muchas de ellas por las condiciones laborales que tenemos en nuestro país, se marchan a trabajar fuera de España. Es decir, se están marchando 5 veces más que hace un año las enfermeras. ¿Por qué se van? Condiciones laborales fundamentalmente, tipo de contratación, contratos muy precarios, muy cortos en el tiempo, por días, incluso por semanas, y luego el salario que pagan en nuestro país a las enfermeras y enfermeros está muy por debajo de lo que se paga en Europa. Por lo tanto, una enfermera recién egresada prefiere trabajar fuera. ¿Es una situación similar en toda España o en algunas comunidades es peor que en otras? La situación más o menos es bastante similar en cuanto a las condiciones laborales, porque es verdad que las competencias para la sanidad están descentralizadas, cada comunidad autónoma tiene su política de personal, ¿verdad? Pero al final la mayoría de los profesionales se rigen por el estatuto marco del profesional estatutario. Este estatuto marco es común en todo el país y es el mayor número de enfermeras y enfermeros que tienen este estatuto. El estado de la profesión de enfermería es francamente mejorable. Desde hace años, las reivindicaciones laborales se repiten. Una de ellas recurrente es la valoración y el sueldo. Para el nivel de estudios que, por ejemplo, tiene la enfermería ahora mismo, no le acompaña el sueldo, ni el grado, ni la repercusión que tiene como otros profesionales, ¿sabes? Estamos como siempre en un escalón más para abajo de donde deberíamos estar. La falta de estabilidad laboral es otra de las quejas más habituales. Aquí lo que no puede ser es que te hagan contratos un mes, otro mes, ahora un año, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. Eso al final desgasta mucho a la gente. Y que un día estés en un sitio, en un servicio, otro día en otro. Eso al final la gente que dice que me tengo que ir, yo qué sé, a X sitio y me vas a dar estabilidad, pues la quiero. Es que al final se trata de eso, de que tú puedas hacer un trabajo que te gusta en unas condiciones estables. Pero la realidad es que muchas emigran en busca de un trabajo estable y bien remunerado. Se calcula que hay unas 20.000 enfermeras españolas trabajando en el extranjero. La enfermería española está muy bien preparada, de hecho pues será una de las mejores preparadas a nivel europeo y efectivamente en países como Inglaterra, Francia, Italia, claro, llegar y decir que has estudiado enfermería en España pues es... Y claro, nos quedamos aquí sin muy buenos profesionales. Yo conozco gente, compañeros míos que han estado aquí en el hospital, que han terminado en Francia, porque no les garantizaban aquí un contrato. A mí me da pena que se marchen. Entre otras cosas porque yo creo que las enfermeras en España estamos muy bien preparadas. Es más, en la Unión Europea tenemos muy buena fama. Y por otra parte, a mí lo que me parece es despilfarrar unos recursos en los que la gente se ha formado para estar aquí y que al final se marchen. Casi todas las profesionales, por no decir todas, coinciden en el diagnóstico. La enfermera española está a un altísimo nivel de formación y capacitación,
pero aquí no se la valora lo suficiente, al menos no desde el punto de vista de sus condiciones laborales. Más allá de las condiciones laborales, en cuanto al reconocimiento social, si queremos, pues el ¿cómo está reconocimiento la social, situación? la pandemia sí que nos dio mucha visibilidad a todos los profesionales de la salud, ¿no? Esos aplausos, ¿no?, que recibíamos durante la primera de la pandemia, sí que puso de manifiesto. De hecho, cuando ibas por la calle y tú decías a gente que no te conocía que eras enfermera o enfermero, te valoraban, ¿no?, muy positivamente, tú notabas esto, ¿no? Y la gente que te conocía como profesional lo decía, gracias, ¿no?, por lo que estáis haciendo. Pero ese reconocimiento se ha quedado en ese reconocimiento verbal. Necesitamos un reconocimiento formal por parte de las instituciones políticas, los que toman las decisiones de políticas de salud, tanto a nivel del Ministerio Central como de las comunidades autónomas, para que ese reconocimiento se traduzca en hechos muy concretos. Estamos pidiendo el pasar al grupo A de categoría profesional. Nosotros tenemos el grupo, ahora mismo el A2, es un grupo inferior a nuestra formación académica. Las enfermeras y enfermeros en España somos graduados, 4 años de universidad, y muchos de nosotros somos máster y doctores. Eso que tenemos el máximo reconocimiento académico no se traduce en el reconocimiento laboral. Hablábamos antes del reconocimiento social y el reconocimiento dentro de las profesiones sanitarias, es decir, la relación con los médicos en los hospitales. Hay un estudio, de hecho, que habla de que 1 de cada 4 estudiantes de enfermería ha sentido intimidación en su centro de trabajo por parte de profesionales médicos, ¿no? ¿Esto sigue siendo así? ¿Ha cambiado? ¿Ha mejorado? ¿Cómo es la relación? A ver, yo creo que la situación ha ido mejorando con los años, ¿no? Ya te lo digo un poco por mi experiencia, llevo muchos años ejerciendo de enfermero en distintos puestos, tanto asistenciales como gestores, y yo creo que la relación con los médicos en los equipos asistenciales es muy buena, muy fluida y muy de trabajo en equipo. Las enfermeras y enfermeros no trabajamos solos prácticamente nunca. En general, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, que es lo más habitual, trabajamos codo a codo en equipo con médicos, con fisioterapeutas, con psicólogos, con trabajadores sociales. El trabajo en equipo es algo que nos caracteriza. ¿Puede haber algún médico que piense que la enfermería es subordinada todavía y que ordena y manda? Yo creo que es muy, muy puntual, muy extraño que esto ocurra hoy en día. La pandemia de COVID probablemente ha marcado un antes y un después en la enfermería, al menos en la percepción de los ciudadanos hacia esta profesión. Sobre todo por los pacientes, porque los pacientes lo han pasado muy mal en la pandemia porque estaban solos. Entonces, el no tener los apoyos de familiar tenían al personal sanitario. Y les llamábamos por teléfono a las hijas a través de nuestros móviles por videollamada, porque las señoras mayores, los teléfonos que tienen, no saben manejar la videollamada. Y entonces era una forma de que estuvieran con sus hijas. Pero claro, eso, al mismo tiempo, claro, eso nos dio la dureza de pensar todas las horas que estaban solas, porque no podía entrar nadie. Fue precioso porque todas coinciden, la enfermería tiene momentos muy gratificantes. Lo mejor, cada día es distinto. Cada intervención es distinta. Si un día instrumentas una reconstrucción de mama, al día siguiente eres la enfermera circulante en una mano. Es distinto cada día y cada día puedes hacer que tu profesión merezca la pena. Lo mejor de mi trabajo es la satisfacción de poder ayudar a ese paciente en un momento pues malo o crítico en su vida, ¿no? Porque pues ahí estamos con la señora que le diagnostican un cáncer de mama, con el señor que reimplantan un brazo que lo ha perdido en un accidente con maquinaria agrícola. Yo creo que eso es lo mejor de nuestro trabajo, la satisfacción de poder ayudar al paciente. Pero claro, como dice el refrán, no es oro todo lo que reluce. Lo peor de esta profesión creo que es el estrés que pasamos. Pasamos mucho estrés porque creo que nuestra profesión tiene muchísima responsabilidad sobre el cuidado de salud del paciente, ¿no? Claro, influimos un montón en que estés bien o estés mal. Sobre todo, pensar que
si una intervención no sale bien, esa paciente o no ha podido superarlo o por lo que fuere, hay intervenciones o especialidades, por ejemplo, la cirugía abdominal, todos los tumores de colon, es muy duro porque estás muchas horas y igual el paciente no sale bien al final. Alegrías y sinsabores, la vida misma en definitiva reflejada en una profesión vocacional volcada en el servicio a los demás. En cuanto a las competencias, ¿no?, que asumen los enfermeros, la posibilidad de recetar es una demanda que lleva mucho tiempo. ¿Esto se va a hacer realidad algún día? ¿Es una demanda importante y por qué? Es una demanda importante, esto ya es realidad, o sea, no es que se vaya a hacer en el futuro, ya es una realidad en el día de hoy. Es la indicación, uso y autorización de la dispensación. Ese es el término a nivel legislativo que se nos ha dado a las enfermeras y enfermeros, es decir, podemos indicar, utilizar o autorizar la dispensación de fármacos y lo hacemos a 3 niveles. A un nivel autónomo, completamente autónomo, los medicamentos que no necesitan prescripción médica y el producto sanitario, una enfermera lo puede indicar de forma autónoma. Por otro lado, las vacunas, que hay que indicarlas y utilizarlas y administrarlas en base a protocolos nacionales o de cada autonomía, y en base a ese protocolo ya una enfermera lo puede hacer de forma autónoma. Y luego están los fármacos que necesitan prescripción médica, y ahí sí que hacemos una prescripción colaborativa, una indicación, uso y autorización de la dispensación colaborativa, que está basado en guías que se están trabajando a nivel del Ministerio de Sanidad. Y ya tenemos 5 publicadas y en breve esperamos que tengamos otras 2 por lo menos en marcha. Por lo tanto, eso ya es una realidad, ya los reales decretos y las publicaciones en el BOE así nos avalan y por lo tanto la prescripción enfermera a día de hoy es una realidad y será a más. Si entramos a un hospital, nos toparemos con diferentes enfermeras que hacen trabajos distintos. En quirófano, por ejemplo, estas profesionales llevan vestuario de diferente color al resto e incluso hay 2 subtipos, las enfermeras circulantes y las instrumentistas. La enfermera circulante se preocupa sobre todo de acoger al enfermo, se preocupa de comprobar que esté todo lo relacionado con el enfermo, su confort, su tranquilidad, el poco rato que el enfermo esté en quirófano, que esté agradable. Y la enfermera instrumentista es la que domina en ese momento la técnica que el cirujano va a realizar. Todos los quirófanos son distintos, entonces no es lo mismo estar en un quirófano de ojos, en uno de cirugía plástica, de traumatología, de cirugía. Cuando el paciente sale del quirófano y pasa a planta o a la UCI, allí se encuentra con otras profesionales especializadas en esos cuidados. Una jornada normal de trabajo pues es en la UBI, que es donde más solemos estar porque es el grueso del trabajo, digamos. Repartimos los pacientes por cargas de trabajo según estén de graves, según tengan curas, porque las curas tienen mucho trabajo, y se divide y se organiza un poco qué hay que hacer. En su caso concreto, la UCI de quemados donde trabaja requiere conocimientos específicos en el manejo de este tipo de pacientes. Todos son cuidados especiales porque casi todos están pseudoanalgesiados, están intubados, tienen quemaduras, la mayoría con una extensión bastante en el cuerpo, entonces son cuidados muy específicos y tienen muchísimo trabajo. De enfermería estos pacientes tienen mucho trabajo. Una vez que el paciente se restablece lo suficiente como para dejar el hospital, en ocasiones necesita regresar de forma periódica, incluso durante muchos meses, para curas y controles. De eso se encargan enfermeras de consultas como Cristina. Nosotros vemos a los pacientes pues continuamente, ¿no? Una cura la vemos cada semana. Podemos hacer ese seguimiento que en planta no se puede hacer. Fundamentalmente nosotros lo que hacemos son curas, retirada de puntos, retirada de drenajes, curas de heridas abiertas, el seguimiento de una escayola, en una fractura de una mano. Otra parte fundamental del trabajo de las enfermeras de consulta es la labor educativa.
Nosotros tenemos, al final, pues haces mucha educación sanitaria en las consultas, ¿no? Tienes que conseguir el máximo autocuidado por parte del paciente para que las condiciones de su recuperación sean óptimas, ¿no? Entonces, pues cuando ya la cura está casi controlada, pues ya le puedes decir, mire, pues se puede usted duchar o se puede lavar y se pone un poquito de esta pomada, nosotros le vemos la semana que viene a ver qué tal le ha ido. La medicina avanza, se inventan nuevas técnicas y aparatos y eso atañe también a la enfermería, una profesión donde es necesario actualizarse de forma permanente. El manejo en una UBI es que es complicado, sí. Requiere que estés formado o que te vayas formando para dar unos cuidados de calidad, porque además la UBI va evolucionando y cada día hay muchos tratamientos nuevos y entonces tienes que estar al día de todo eso. La profesión nuestra, la profesión de enfermera, hay que estar continuamente actualizándose y además continuamente siguiendo la actualización que hacen los propios cirujanos, porque el cirujano va a cualquier congreso y hay una novedad y su ilusión es traerla a su hospital, y si la trae hay que aprenderla. Y es que al final la recuperación de un paciente depende del buen hacer del médico y también de la enfermera. Su salud está en manos de ambos. ¿Y creen que debería haber especialidades dentro de la enfermería, especialidades acreditadas académicamente, me refiero, como en el campo de la medicina? Totalmente. Las especialidades es algo que está reconocido tanto a nivel de título académico, hay un título oficial, ¿no?, que da el Ministerio, que te acredita como enfermero especialista y luego tienes una base jurídica legal porque tienes publicadas las competencias en el Boletín Oficial del Estado que también te están dando capacidad y competencia para que tú te desarrolles como enfermero especialista. La situación actual es que solo tenemos 6 especialidades. Es muy limitado, ¿no? Desde aquí, desde el Consejo General de Enfermería, junto con sociedades científicas, estamos impulsando el desarrollo de otras nuevas especialidades que den respuesta a esas necesidades de la población que comentábamos antes, ¿no? La pandemia puso de manifiesto, por ejemplo, a las enfermeras especialistas en cuidados críticos, ¿no? Se hablaba de que iban a llegar 3.000 respiradores y que iban a poder dar soporte a las necesidades que tenían en ese momento alta demanda, ¿no?, de atención en cuidados críticos, pero un respirador solo no sirve de nada, necesita una enfermera que atienda al paciente y que esté manejando ese respirador. Y eso es un ejemplo claro. La especialidad en cuidados críticos podría ser sin duda una a desarrollar en el futuro porque lo necesita la población, porque el nivel de conocimiento que se tiene cuando se trabaja en cuidados críticos es un conocimiento experto que se tarda año y medio en tenerlo, dedicándote a ello. Por lo tanto, hay que ser especialista. Los enfermeros españoles tienen preparación académica más que suficiente, pero están poco reconocidos tanto en sueldo como en competencias a desarrollar. Por eso, muchos emigran en busca de mejores condiciones laborales, lo que hace que en España el servicio sea deficitario. Un grave problema que se va acrecentando con el paso del tiempo. Bueno, seguimos hablando de la enfermería. Vamos a dedicar ya el último minuto del programa al consejo que siempre nos trae el doctor César Casado, nuestro especialista. El número de profesionales de enfermería ejerciendo en España sitúa a nuestro país a la cola de Europa, con 5 enfermeros aproximadamente por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la media comunitaria de 8 enfermeros por cada 1.000 habitantes. Este dato choca con el hecho de que el paro se ha disparado entre estos profesionales. Tenemos una de las enfermerías más avanzadas del mundo, así lo señalan todas las instituciones sanitarias internacionales, y sin embargo, nuestro Sistema Nacional de Salud no aprovecha este potencial que sí hacen otros países de nuestro entorno, que se benefician de profesionales españoles con gran formación y dedicación. Además de cuestiones económicas, entre motivos, los muchos que hay que animan a la enfermería a emigrar de nuestro país, se encuentran las agresiones que sufren mientras desempeñan su trabajo. Son agresiones dentro de un ámbito laboral que destacan en los servicios de urgencia. 8 de cada 10 enfermeras han sido agredidas a lo largo de su vida laboral por parte de pacientes o familiares. La mitad lo han sido más de 5 ocasiones. Los profesionales de enfermería piensan que el ambiente laboral en los centros sanitarios y sociosanitarios, así como la relación con los pacientes, ha empeorado en los últimos años
Y eso nos lo debemos hacer mirar como sociedad. La precariedad profesional que padece el personal de enfermería en particular y todo el personal sanitario en general, tanto en el ambiente público como en el privado, hace difícilmente sostenible nuestro sistema de salud. Bueno, pues ya conocemos un poco más de cómo son, cómo trabajan, cuáles son los problemas de las enfermeras de nuestro país. Volvemos dentro de una semana porque nos hemos quedado ya sin tiempo para más. Les emplazamos a dentro de 7 días cuando estaremos de nuevo aquí en sus pantallas con un nuevo asunto de salud contado, ya lo saben, como siempre, desde una perspectiva diferente. Sean felices. Buena semana.